y vamos a cederle los micrófonos inmediatamente al doctor Jorge Llanarea, quien nos disertará, como ya les mencioné, sobre los 40 años de la reforma constitucional de 1983. Recuerden que a lo largo del tiempo que él ocupa para hacer su disertación, ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas a través de la plataforma Zoom y a través del YouTube. Muchas gracias, doctor Llanarea. Qué gusto contar con usted nuevamente en este webinar. Los micrófonos son suyos. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Me parece muy importante que el material al inicio está en internet del electoral se ha frecuentado por la mayor cantidad de ciudadanos. Así que yo solicito que lo coloquen en el chat de esta presentación para que al mismo tiempo las personas puedan consultar ese material, que es muy importante precisamente para lograr clarificaciones. Para empezar, quiero dar mis agradecimientos al Tribunal Electoral por organizar esta actividad y al director del instituto, el doctor Salvador Sánchez, por invitarme y abrir este espacio, que no es más que un espacio de conversación sobre un tema político de alta relevancia para el país, por lo que voy a explicar después. Tengo la impresión de que nuestra cultura constitucional se ha adelgazado un poco en el siglo XXI y quiero dedicar esta conferencia a la memoria del doctor César Quintero, que falleció justamente en el 2003, es decir, hace 20 años. Creo que es muy importante leer y releer las obras del doctor César Quintero. Fue mi maestro, es el maestro de todos, y su sabiduría, sus conocimientos, su perspectiva siguen siendo muy valiosas para poder entender la situación que tenemos hoy. Yo haré amplio uso de material, pero no los cansaré con demasiadas referencias textuales. Lo que voy a decir marca en buena parte en lo que enseñó César Quintero a propósito de la reforma constitucional de 1983. También ha sido muy útil releer al doctor Humberto Ricor y al doctor Carlos Bolívar Petrecci. Creo que son luceros que tenemos para guiar nuestra discusión sobre la situación política y constitucional en Panamá. Así que hago un llamado a todos los lectores a leer a los viejos maestros. Lo que yo voy a decir hoy, que sirva como aguijón para buscar ilustración, que sirva como estímulo para entrar en una conversación sobre los destinos del país, a los que, por supuesto, está asociada la Constitución. Lo primero, antes de entrar en materia sobre los 40 años de la reforma de 1983, que cumple justamente este año, quiero hacer unos breves señalamientos introductorios sobre la confusión imperante en torno a la Constitución que actualmente nos rige y cómo debe denominarse. Por supuesto que no hay discusión acerca de cuál es el texto constitucional que nos rige. Todos lo sabemos, hay una serie de ediciones comerciales, está la Gaceta Oficial para el que quiere buscar el texto, digamos, oficial, pero la confusión tiene que ver con temas de orientación, de perspectiva. Por ejemplo, perfectamente probable que si nosotros preguntamos a un jurista o un estudiante de Derecho cuál es la Constitución que rige en la actualidad, nos van a decir que es la Constitución de 1962. Creo que eso es lo más probable que ocurra.
Y ese es el resultado de que ha habido mucho activismo, mucha militancia en materia constitucional, que se destaca la necesidad de salir, de abrogar la Constitución de 1972 como una de las tareas actuales. Sin embargo, si nosotros prestamos atención a las constituciones que están impresas por las instituciones, por ejemplo, la de la Defensoría del Pueblo, notamos que esas constituciones no traen fe. Dice sencillamente la Constitución Política de la República de Panamá. Entonces, la pregunta es, ¿rige o no rige la Constitución de 1972? ¿Por qué tenemos esa dualidad sobre si es la Constitución de 1972 o nos rige una Constitución sin fecha? Bueno, parte del problema surge precisamente en 1983, pero hay otras cosas que han ocurrido después que han agravado la situación. Lo primero que hay que decir es que la Constitución de 1972 fue reformada, en primer lugar, en 1978. Pero esas reformas no solamente fueron parcas, sino que fueron desde el punto de vista político. Por ejemplo, en 1978 se reformó la Constitución por el método que estaba consagrado en la Constitución, que era el método de la aprobación mediante dos asambleas. En ese tiempo eran asambleas de representantes de corregimiento. Eso significaba que solamente podían hacerse reformas cada 6 años, que era cuando cambiaba, cuando se elegían las nuevas autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. ¿Qué ocurrió con esa reforma de 1978, a 6 años expedida la Constitución de 1972? Bueno, que trató de ser sensible a las exigencias ciudadanas del momento, que tenían que ver justamente con la recuperación de las libertades democráticas más básicas, no solamente la expresión, también tiene que ver con la libertad de expresión y la libertad para constituirse en partidos políticos. Todo lo cual había sido, digamos, apartado, cercenado por un decreto ejecutivo, un decreto de gabinete de la Junta Militar de Gobierno del año 1969. Y la Constitución de 72 no había pasado. Así que la reforma de 1978 estuvo dirigida nuevamente a establecer libertades, y hay que recordar lo que tantas veces ha enseñado César Quintero, de que en realidad el régimen establecido en 1972 debe considerarse como una constitución ad hoc, es decir, una constitución tienen problemas con el micrófono, no sé si se escucha mejor ahora. Claro, lo que ocurría en 1972 tiene que ver con... ¿Escuchan ahora? ¿Mejor? Sí se escucha, doctor. Adelante, para ver si mejoró el audio. Okay. Que apague la cámara. Vamos a hacer eso. Espero que se escuche mejor ahora. Sí, bueno, como les decía, entonces la Constitución de 1972 era una constitución ad hoc, es decir, una constitución que estaba específicamente destinada a ver si se me escucha mejor ahora. Creo que esto sí, debe ser... Sí, se oye mejor ahora. ¿Se escucha mejor? Sí. La Constitución de 1972 estaba destinada a crear un régimen ad hoc para facilitar la aprobación de los nuevos tratados del canal.
Y en 1977 se aprobaron los nuevos tratados del canal y ahí entró enseguida pues, el pensamiento relativo a la reforma. Algunas de las cosas que se hicieron, además de admitir la presencia de partidos políticos para un torneo electoral, fue la decisión de que el Ejecutivo debía ser elegido también mediante elecciones generales. La Constitución de 1972 estableció que el Ejecutivo era elegido por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, y así ocurrió con los periodos de 1972 a 1978 y por supuesto el de 1978 a 1984. Sin embargo, las presiones, digamos, ciudadanas, las presiones políticas por reformar el régimen pedían mucho más que la elección del Ejecutivo. También hay que decir que hubo un cambio importante en cuanto al órgano legislativo. Y esa decisión, ese cambio, tiene que ver con la anomalía que había en la Constitución de 1972 en relación con una Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que en realidad no era un órgano deliberativo, malamente era un órgano representativo por los enormes desequilibrios que había en los 505 representantes de corregimiento. Un estudio que se hizo en aquella época mostró que el 10% de la población representada tenía mayoría en la asamblea de 505 representantes. Es decir, no era un organismo cónsono con lo que es la representación política. También hay que recordar que la representación que se constituyó a través de los representantes de corregimiento era por el principio de mayoría, es decir, no había representación proporcional. Así que todas esas distorsiones eran parte del régimen creado en 1972. Lo peor de todo no era eso. Lo peor de todo era que quien en realidad legislaba no era la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento, que no era más que un sello que estampaba su firma. Quien verdaderamente legislaba era el Consejo Nacional de Legislación. ¿Quiénes integraban el Consejo Nacional de Legislación? Bueno, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado y unos miembros designados por el presidente según la Constitución, que eran entre 9 y 11, que le llamaban Comisión Nacional de Legislación. Entonces, eso, si ustedes lo miran, digamos, sin ningún tipo de apasionamiento, es claramente un tipo de régimen en que es el Ejecutivo el que legisla. En la ciencia política se considera que cuando el Ejecutivo legisla, eso se llama una dictadura. Es decir, no es un término peyorativo, técnicamente hablando, cuando la legislación corre por parte del Ejecutivo, eso se llama una dictadura. Así que, palabras sencillas, la Constitución de 1972 estableció una dictadura constitucional. Pero no solamente eso. El artículo 277 le daba facultades de nombramiento de los comisionados de legislación a el general Omar Torrijos Herrera, lo que al final, siendo el general el líder, el jefe supremo de la Fuerza Pública Panameña, al final era pues encabezado un régimen militar. Así que era una dictadura y era una dictadura militar a la vez. Es lógico, entonces, que en 1978 las reformas que se hicieron hayan sido consideradas insuficientes, por más que 2/3 partes de los miembros del Consejo Nacional de Legislación, ahora en esta segunda fase de 1978, independizados del Ejecutivo, conformaban una especie de órgano legislativo, que, repito, es un órgano legislativo que no supervisaba la ejecución de las leyes, actuaba como primera instancia para la elaboración de las leyes que después la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento le iban a imprimir una aprobación. Entonces,
como decía, los cambios que fueron suscitándose en el país tienen que ver con el establecimiento progresivo de las libertades democráticas mínimas que tiene una democracia. En 1979 comenzaron a inscribirse los partidos políticos. El primero de ellos que se inscribió fue el Partido Liberal, luego se inscribió el Partido Revolucionario Democrático y le siguieron otros más. En 1980 se creó el diario La Prensa, que era un diario de oposición, así que ya estaban comenzando a darse las condiciones de lo que en todas partes del mundo se llama el rejuego democrático. En 1982 renunció el presidente de la República, a la sazón el doctor Aristides Royo, producto de la presión por nuevos cambios. Quedó encargado de la presidencia de la República el vicepresidente de la Espriella y el general de brigada Rubén Darío Paredes había dicho muy claro que iba a haber un cambio importante en la Constitución. En 1982, el 11 de octubre de 1982, se aprobaron una serie de medidas. Entre esas se estableció una comisión de reformas constitucionales para presentarle al Ejecutivo unos cambios a la Constitución. Siempre se habló de reformas constitucionales. Creo que en Panamá la tradición ha sido hablar de comisión de reformas constitucionales. No tenemos hasta la fecha una experiencia en donde se haya establecido una comisión para hablar de comisión de creación de una nueva constitución. Creo que siempre la tradición ha sido de que se utiliza la expresión de reformas a la Constitución. Y digo que esa es la práctica porque así ocurrió también en 1971. La Constitución de 1972, que lleva ese nombre por supuesto, fue el producto de una comisión de reformas constitucionales. Pero como muy bien ha dicho el doctor César Quintero, habría sido un despropósito titular la Constitución del 72 Constitución de 1946, reformada por actos de 1972. No, el régimen de la Constitución de 1972 es un régimen distinto, cualitativamente distinto del régimen liberal que establecía la Constitución de 1946. Así que sí es importante digamos, darse cuenta de por qué la Constitución de 1972 es un hito histórico que no podemos pasar por alto. No es un cambio constitucional, digamos, ornamental. No, es un régimen sustancialmente diferente del que teníamos hasta ese momento de evolución de las instituciones de la República. Entonces, en 1982 sí hubo un acuerdo político que estuvo, digamos, liderado por la jefatura militar, pero curiosamente la jefatura militar se apoyó en abogados de prestigio. Menciono en primer lugar al doctor Jorge Fábrega, que fue el presidente de la comisión creada en 1982. A la sazón, Jorge Fábrega era el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Integraron esa comisión personas de renombre, como mencioné antes, el doctor Carlos Bolívar Pedrechi, el doctor Humberto Ricor, el doctor Mario Galindo. Todos eran personas, digamos, de un destacado perfil intelectual y también por su compromiso con la democracia. Es importante también darse cuenta de que ese proceso no fue un proceso deliberativo con los estándares que se exige hoy. ¿Por qué? Porque la comisión, si bien es cierto, estuvo reunida por más de 6 meses, sus deliberaciones fueron internas,
El texto que salió de la comisión fue el texto que se llevó a referéndum y no hubo en realidad un espacio de participación ciudadana para influir sobre el texto que elaboró la comisión. Así que hay que señalar que en las condiciones en las que se elaboraron las reformas, ya eso indica una gran limitación a los estándares que nosotros hoy exigimos de la democracia. También es importante remarcar que hubo escasamente unos 27 días entre que se dio a conocer el texto de la Constitución a finales de marzo, el texto de las reformas, y el referéndum que dicho sea de paso, el próximo lunes, 24 de abril, se van a cumplir los 40 años de ese referéndum constitucional. Y en ese referéndum constitucional, evidentemente, digamos, hubo una mayoría abrumadora. Un 60% de la población votó a favor de las reformas. Así que el hecho de que lo que le da, digamos, el sello de validez a las reformas de 1983 es la manifestación positiva del electorado y no organismos, digamos, de gobierno, que técnicamente en la teoría constitucional le llaman poder constituido. Así que el hecho de que sea el electorado el que haya validado las reformas es lo que lleva a César Quintero a decir que en realidad la Constitución de 1983 o las reformas de 1983 son una nueva Constitución. Pero no solamente un tema de procedimiento. El procedimiento que se utilizó no estaba en la Constitución, es decir, fue un procedimiento ad hoc. Y en una demanda de inconstitucionalidad contra esas reformas, la Corte Suprema de Justicia dijo que quien decide sobre la Constitución en última instancia es el electorado y esas reformas habían sido aprobadas por el electorado, así que no podían ser inconstitucionales. Habiendo dicho eso, creo que es importante no pasar de largo sobre las importantes limitaciones en procedimientos de democracia deliberativa de 1983. Es decir, el hecho de que no hubo participación ciudadana para la elaboración de las reformas y la discusión que siguió fue una discusión de unas escasas 4 semanas. Así que malamente podemos considerar que eso se ajusta a los cánones de los procedimientos democráticos. Pero la razón por la cual las reformas constitucionales de 1983 van a añadir mucha ambigüedad a la discusión sobre cuál es su resultado, tienen que ver con 2 hechos. Primero, hablemos un poco del texto, cuáles fueron esas reformas que introdujo las reformas de 1983. En primer lugar, había una serie de artículos, que ya mencioné algunos, en la Constitución de 1972, que eran lesivos a toda norma, a toda forma de democracia. Entre esos, por ejemplo, estaba también el artículo 2 de la Constitución, que eliminaba la separación de los poderes del Estado por una especie de distribución funcional que tenía que ser acordada, liderada, validada por la fuerza pública. Es decir, al final era un régimen tutelado por los militares. Era una democracia tutelada por los militares. Así que ese artículo desapareció en las reformas del 83 porque no era consono con las peticiones que había en aquel momento. También es importante señalar que el órgano legislativo quedó integrado de una manera muy similar
a cómo estaba integrado el órgano legislativo en la Constitución de 1946. Es decir, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento desapareció de la institucionalidad panameña. Los representantes de corregimiento siguieron, pero solamente con una función de autoridades locales, tanto en su corregimiento como integrando el Consejo Municipal, pero ya no constituidos como Asamblea Nacional. Para establecer la Asamblea Nacional se utilizó la figura de legisladores por circuito, y esos legisladores por circuito integraban lo que se llamó una asamblea legislativa. Esas fueron las denominaciones que creó la Constitución de 1983 y que duraron hasta las reformas del 2004, cuando entonces se reemplazó la denominación Asamblea Legislativa por Asamblea Nacional y se reemplazó la figura del legislador por el diputado. Pero en esencia, lo que se constituyó en 1983 fue nuevamente una Asamblea Nacional muy parecida a la que estaba en la Constitución del 46. Por ejemplo, en la Constitución del 46 había un total de 47 diputados. La Comisión de Legislación, que se estableció en 1978, que dijimos que 2/3 partes de los miembros iban a elección, tenía 57 diputados. En las reformas de 1983, el número de diputados ascendió a 67. ¿Pero qué ocurre? A diferencia de lo que ocurría en las regulaciones constitucionales anteriores, la regulación constitucional del 83 sujetó el número de miembros de la Asamblea Legislativa a el tamaño de la población. Así que tendencialmente la Asamblea aumentó su tamaño porque la población en Panamá ha aumentado. Y en el momento de la reforma del 2004 había 71 diputados y allí se cerró el número el número máximo de diputados, porque fue la reforma del 2004 la que en realidad revocó o derogó la base poblacional de la representación. Es decir, ya la Asamblea no va a crecer en número a medida que crezca la población. Eso fue un invento de 1983 que duró hasta el año 2004. Yo no quiero pasar juicio sobre lo bueno o lo malo de estas reformas. Lo que me parece importante es que se conozca cómo han cambiado las instituciones y que no se piense que hay algo de natural, necesario, obligatorio en alguna de estas instituciones. Cambian cuando cambian los consensos políticos, cuando cambian las orientaciones, cuando cambian las perspectivas a partir de las cuales se valora la Constitución. Entonces, como decía, lo importante que ocurrió en 1983 no lo vamos a entender si lo juzgamos solamente desde el día de hoy. En realidad hay que juzgarlo, hay que entenderlo en su momento, en 1983 y, digamos, al contraste con el régimen establecido en 1972. Repito, yo particularmente favorezco la opinión del doctor César Quintero, que señaló una y otra vez en sus diversos escritos que la reforma de 1983 creó un régimen nuevo. Ahora, hago la pregunta, ¿qué se necesita para decir que una constitución es nueva o es solamente una reforma? ¿O cuándo podemos decir que una reforma es solamente una reforma y cuándo podemos decir que una reforma en realidad crea un régimen distinto? En la doctrina hay diferentes posiciones. Yo voy a mencionar la de un jurista italiano que me parece la que tiene más sentido. Nosotros debemos mirar en la Constitución la creación de un poder. No es la creación de todo poder.
Hay un poder que se ejerce socialmente y se constituye a través de otro tipo de relaciones. Pero la Constitución ciertamente crea un tipo de poder que le vamos a llamar el poder del Estado, el poder público, a través de distintas avenidas, a través de distintas agencias. Es el órgano ejecutivo, es la administración pública, son los representantes políticos, la asamblea, pero también pueden ser los tribunales y sus competencias. Así que la Constitución es creación del poder de acuerdo a reglas. Entonces, podemos decir que la Constitución cambia en la medida en que el poder que crea la Constitución ha cambiado. Entonces, a mí no me cabe duda de que normativamente hablando, es decir, en el papel, las reglas que se crearon en la reforma constitucional de 1983 creaban un poder diferente del poder que se creó en 1972. Habiendo dicho eso, eso no quiere decir que producto del referéndum, de los resultados aprobatorios del referéndum del 24 de abril de 1983, Panamá se convirtió en una democracia. Eso sería una conclusión totalmente inapropiada en virtud de las realidades que vivimos los panameños. En realidad, lo que ocurrió en 1983 es que quizás la memoria para muchas personas no le es fiel hoy, pero en 1983 hubo dos cambios. El primer cambio, uno que venía de 1982, que estaba liderado por el general Paredes, que tenía las pretensiones de candidatizarse a la presidencia de la República mediante uno de los partidos políticos que recién se había creado en aquella fecha. Y posteriormente, ese mismo año, después que se aprobaron las reformas constitucionales, emergió, al retirarse el general Paredes, emergió la figura de Manuel Antonio Noriega, se crearon las fuerzas de defensas y hubo otro cambio en la dirección del Estado. Y ese otro cambio no era el mismo que había iniciado en 1982. Ahora sí, se trataba de, digamos, mantener la continuidad del régimen militar que venía desde 1968, cuando se dio el golpe de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay mucha más similitud entre el régimen de gobierno fuera de la Constitución, que comenzó a operar a partir de 1983, porque no se implementó la Constitución como debía ser, y el régimen del golpe de 1968. Y es diferente del régimen militar de 1972. Yo sé que son valoraciones un poco finas, pero es importante hacerlas, porque básicamente el sentido de la reforma constitucional de 1983 no llegó a su fruición, no se ejecutó. Hay una tesis de licenciatura de la doctora Lina Vega, que la escribió en 1987 y que trata justamente de esto, de cómo las reformas de 1983 políticamente fueron inoperantes. Como se sabe, en 1984 hubo un fraude electoral y en 1989 también se intentó un nuevo fraude electoral. Es decir, no había ningún sentido en transferir el poder a otro actor que no fuera el cuerpo militar. Por esa razón, lo que hay que decir sobre las reformas de 1983 es que más allá de los trámites, digamos, administrativos o meramente simbólicos, no hubo la transformación, no hubo el cambio de poder que las reformas habían intentado o que las reformas apenas dibujaban. Las reformas de 1983 en ese sentido no son efectivas.
en lo que va del periodo de 1983 a 1989. Nadie podía saber en 1983 qué iba a pasar con esas reformas. Pero lo cierto es que después de la invasión militar de 1989, de diciembre de ese año, en donde fue desmantelada la dictadura militar, lo que ocurrió en 1990 fue que hubo dos grupos. Se dividió el grupo que había estado más o menos en contra, pues, de la dictadura. Ese grupo se dividió sobre la base de estas líneas. Había un grupo que también tenía una expresión en el Colegio de Abogados de aquella época, que abogaba por un nuevo proceso constituyente, ya que las reformas de 1983 no habían sido efectivas, no se habían respetado. Había que proceder a la creación de una nueva constitución. Eso se planteó en 1990 con mucha fuerza. Sin embargo, hubo un consenso interpartidario, es decir, de partidos que habían estado en el gobierno con los militares, con partidos que habían sido oposición a los militares. Y en ese consenso se estableció que ellos podían gobernar con la Constitución de 1983. Y ahora sí, el sentido político de la Constitución de 1983 cobró vigencia a partir de 1990. Así que en 1990 comienza una nueva vida de un régimen constitucional que había sido en general poco efectivo. En 1994 hubo unas propuestas de reformas a la Constitución nuevamente, y en esas propuestas de reformas a la Constitución eran 3 paquetes con temas diferentes. Había un paquete que era la introducción del título sobre el canal, que era un acuerdo también interpartidario de que había que establecer una serie de parámetros en la Constitución para el momento en que Panamá iba a ser el administrador de la vía acuática, siguiendo el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, que decían que en 1999, el 31 de diciembre, Panamá pasaría a ser el administrador del canal. Eso tuvo poco problema y rápidamente fue aprobado por las 2 asambleas, en 1994 y la que se instaló después. Había un segundo paquete que tenía normas muy diversas, pero la más importante de esas normas de 1995 era la abolición del ejército, la abolición constitucional del ejército. Eso también se aprobó sin mucha dificultad. La siguiente asamblea, pues, estuvo de acuerdo en que el ejército había sido abolido en la práctica, así que solamente se trataba de ratificarlo normativamente. Yo no quiero esconder que hay un sinnúmero de problemas con la idea de la abolición del ejército tal como se hizo, pero solamente dejo allí los hechos de que eso fue parte de los consensos interpartidarios de 1994. Pero en 1994, haciéndose eco de ese movimiento pro-constituyente que había surgido con mucha fuerza desde 1990, luego de la invasión, la Asamblea de 1994 aprobó un paquete de reformas mediante el cual se introducía la figura de una constituyente parametrada o paralela. Es decir, un procedimiento de reforma de la Constitución mediante el cual, por acuerdo del órgano ejecutivo y legislativo, se podía convocar a la elección de miembros de la constituyente que serían democráticamente elegidos, y esos miembros de la constituyente entonces aprobarían un nuevo texto constitucional que a su vez sería llevado a referéndum para su validación por el electorado.
Ese tercer paquete de reformas constitucionales fue rechazado por la Asamblea que fue elegida en 1994 para el periodo 1994-1999. Así que hay que ver que no había consenso entre los partidos políticos para introducir la figura de un proceso constituyente en la Constitución. Por supuesto, las reformas de 1994 fueron un poco el resultado del activismo por el cambio constitucional después de esa fecha, después que se aprobaron la Constitución, y a partir del 2002 con mucha fuerza, producto de una serie de crisis políticas, el movimiento proconstituyente tomó fuerza y por más que se volvió a plantear la necesidad de un referéndum para decidir si el país necesitaba o no una constituyente, esa propuesta no fue aprobada. Sin embargo, cuando se hizo la reforma constitucional en el año 2004, es decir, por el método de las dos asambleas, lo que encontramos es que entonces sí se aprobó el mecanismo de cambio constitucional mediante una asamblea constituyente. La asamblea constituyente puede tener en el texto aprobado por las reformas del 2004, puede tener tres orígenes. Hay un origen que es un acuerdo entre ejecutivo y legislativo, y entonces se procede a la elección de los constituyentes. Hay un segundo origen que es una mayoría calificada del órgano legislativo en 2 legislaturas consecutivas. Eso deja por fuera al Ejecutivo, pero puede hacerlo por mayoría calificada del órgano legislativo en un periodo corto. También concluye pues con la convocatoria a constituyentes. Y hay un tercer origen que puede tener la Asamblea Constituyente, que es mediante la recolección de un número de firmas. El número de firmas que se estableció en la Constitución fue del 20% del padrón electoral. Ciertamente un número alto. Sí se considera que para un partido político en esos momentos se elegía un 5%, es decir, se estaba estableciendo un margen equivalente a 4 partidos políticos, lo que lo hacía bastante imposible. Pero en realidad no es un parámetro alto si consideramos que ese 20% no era para hacer la pregunta, sino que era un 20% para decidir entrar a un cambio constitucional en donde se elegirían constituyentes. Es decir, lo que quedó por fuera de la reforma del 2004 fue la validación de un mecanismo mediante el cual el electorado puede discutir sobre la pregunta de si se debe entrar a un proceso constituyente o no. Eso es importante entenderlo, la diferencia entre lo que quedó normado y lo que eran los planteamientos del Foro 2020 durante el periodo 2002-2004. El Foro 2020 hizo énfasis muchas veces en que había que hacer la pregunta para que la gente decidiera. Es decir, una vez que está establecida la papeleta, que en ese tiempo le llamaban la quinta papeleta, y que he visto con interés que se ha vuelto a resurgir la iniciativa, pero esa quinta papeleta no era para, digamos, evitar la discusión. Era precisamente, era una manera de hacer la discusión de si el país necesita o no una nueva constitución. Que no es lo que está normado en la Constitución actualmente, repito. Una vez que se recogen las firmas, que son el máximo, el mínimo es el 20%, entonces se procede de una vez a la elección de los constituyentes. Bueno, todo esto es importante para entender que cuando hoy existe la queja ciudadana, cuando hoy se hace una lista de agravios
por parte de la ciudadanía de lo que es el régimen constitucional actual, todo eso contra lo cual se está argumentando fue establecido en 1983, no fue establecido en 1972. Las instituciones del régimen de 1972 quedaron anuladas con la reforma de 1983. Y claro, lo que ocurría en 1983 es que los partidos políticos se convirtieron en, digamos, socios de los militares en la conducción del Estado. Anulados los militares después de la invasión de 1989, solamente son los partidos políticos los que quedaron ahora con la totalidad del poder en la administración del Estado. Y pienso que lo que se ha tratado de argumentar, la ganancia que ha habido con las reformas del año 2004, es mejorar las posibilidades del poder ciudadano en la administración del Estado y en la conducción de la política. Creo que las reformas electorales, de una manera ambigua y a veces no con la claridad suficiente, discuten ese tema, pero no necesariamente lo establecen. Creo que una clarificación sobre la diferencia entre argumentar contra la Constitución del 72 y argumentar contra la Constitución de 1983 consiste en tener la claridad de lo que es argumentar contra una dictadura y lo que es argumentar contra una democracia que no es que sea imperfecta, es que ha quedado desgastada en sus propias instituciones. De manera que tenemos un régimen democrático desgastado, no tenemos una dictadura militar, que sí fue la que estableció la Constitución de 1972. También es importante que al momento de hacer las discusiones ciudadanas haya una claridad en qué son instituciones democráticas. Y las instituciones democráticas de hoy, por supuesto, no pueden medirse con los estándares de 1983. Las instituciones democráticas de hoy necesitan medirse con los estándares de hoy. Hoy tenemos una generación nueva, una generación de activistas, de militantes, de personas políticas, de ejercicio ciudadano, que es fundamentalmente distinto del siglo XX. Es la creación del siglo XXI. Y pienso que un cambio constitucional que no tome en cuenta esos nuevos actores ciudadanos, sencillamente no va a ser satisfactorio. Por eso es importante colocar las instituciones constitucionales en su contexto histórico y leer su significado político. No se trata de artículos aislados, no se trata de leer un artículo aquí y sacar una conclusión, se trata de tener una valoración sobre las dificultades que estamos experimentando hoy, que muchas tienen que ver con la participación ciudadana, el ejercicio del control ciudadano, y luego tiene que ver también con eso que llamamos la administración pública o las instituciones públicas, para las cuales hay un gran reto de ser eficientes, para las cuales hay un gran reto de verdaderamente entregar ciudadanía en su ejercicio diario. Quiero dejarlo allí por el momento y abrir el espacio para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, doctor Llanareas, por su excelente participación. No escucho, no se escucha. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Nosotros sí le escuchamos, doctor. ¿Me escucha? Doctor Llanareas, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Sí nos escucha? No escucho. No puede escucharnos. Vamos a ver si nos apoya la parte técnica. ¿Sí me escuchan? A lo mejor la bocina ya del doctor. Perdón, ¿Sí Carlos, no escucho nada. ¿No? ¿Ahora sí me escucha, doctor? A ver si nos confirman las personas que nos acompañan esta tarde, los participantes,
¿no? Sí, me están escuchando. Hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero eso no nos ha impedido llevar a cabo la actividad. Sí se escucha, dicen, se escuchan ambos. ¿Aló? Eh, Ahora sí, ¿Ahora sí me escucha? ahora sí te escucho, Carlos. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esa extraordinaria participación. Tenemos algunas preguntas del público, pero quisiera primero partir sabiendo el conocimiento constitucional que usted tiene, que nos explique un poco cómo se hacen las constituciones. O sea, cómo realmente es el proceso para, para crear una constitución o una reforma constitucional. Por ejemplo, aquí citando a José Dolores Moscote, dice en su obra que los cambios constitucionales no deben ser por un acto espontáneo de una persona o un colectivo, sino que deben ser el producto de la experiencia social cotidiana, formada por las observaciones que se realizan del modo como funciona el gobierno, acerca de las dificultades que se ponen al juego libre, sin trabas, de las relaciones progresivas entre gobernantes y gobernados, y acerca de las causas que entorpecen el desarrollo progresivo del bien común. Las propias constituciones establecen los métodos para reformar la constitución, pero ¿cómo se hacen las constituciones? ¿Cómo realmente podemos considerar que una constitución es legítima en su experiencia? Bueno, es una pregunta que requiere toda una conferencia aparte. Sí voy a decir que uno debe sistemáticamente desconfiar de las respuestas fáciles. Una respuesta fácil es, por ejemplo, decir que los cambios políticos requieren enormes dosis de violencia. Efectivamente, nosotros podemos apreciar en la historia que ha habido cambios políticos que son el resultado de la violencia. Eso no quiere decir que la única manera de efectuar los cambios sea a través de enormes dosis de violencia. Eso dependerá mucho de la cultura ciudadana. Particularmente, yo sí creo que es posible hacer cambios políticos de una manera significativa mediante la argumentación, el disenso y el acuerdo. Es decir, las personas no deben buscar rápidamente el consenso, las personas tienen que aprender a decir en qué cosas no están de acuerdo, tienen que aprender a sustentarlas y a partir de allí entonces es más fácil llegar a un acuerdo sustantivo. Por eso yo me encuentro entre el grupo de personas que favorece el ejercicio que se refiere a la creación de una constituyente paralela, porque es un ejercicio fundamentalmente discursivo, no es un ejercicio que está, digamos, destinado a crear violencia. Claro, si no hay las posibilidades para los ciudadanos, sobre todo pensemos en los actores más jóvenes, los actores más vulnerables, los actores que están más lejos de las esferas de poder. Si no hay un acceso para ser escuchados, si no hay espacios donde se pueda argumentar, evidentemente esos actores van a recurrir a la violencia. O es la calle o es el discurso. Hay que escoger. Así que yo diría que siempre que encontramos procesos en donde hay esas altas dosis de violencia, nosotros lo que debemos identificar allí es una situación antidemocrática. Es decir, eso ocurre por la falta de democracia. Más democracia significa permitir que los cambios se puedan hacer mediante los acuerdos. Y yo pienso que es mejor tener el proceso relativo a los cambios constitucionales normado en la Constitución que entrar al vacío de las cosas que se hacen sobre la base del nudo poder. Por ejemplo, actualmente tenemos un procedimiento que dice que la Asamblea Constituyente puede debatir entre 6 y 9 meses, entre 3 y 6 meses. Bueno, debemos recordar la experiencia de 1945, cuando eso no estaba normado.
la Asamblea se quedó mucho más tiempo allí, la Asamblea Constituyente. Y no solamente se quedó mucho más tiempo deliberando, sino que además se reconstituyó a sí misma en Asamblea Legislativa, en Asamblea Nacional, cuando nunca fueron elegidos para eso. Así que la experiencia más democrática que tenemos, que es la de 1946, también nos enseña algunas deficiencias de ese proceso. Así que yo diría que sí, que los constituyentes deben hacer precisamente una constitución, no deben ser una asamblea al mismo tiempo. También es muy importante que no quede ninguna duda de que lo que haga una convención constituyente, ya sea si tiene la pretensión de reformar o de crear una constitución nueva, el nombre que quieran ponerle, siempre debe estar sujeto a la validación del electorado. Y esa validación del electorado requiere un periodo de tiempo. No puede ser algo de la noche a la mañana, no pueden ser unas pocas semanas como ocurrió en 1983. Creo que debe darse un tiempo prudente, que no me imagino que pueda ser menos de entre 3 y 6 meses, porque es necesario que haya una comprensión, que haya una apropiación ciudadana sobre qué es lo que se está aprobando con la Constitución. En cierta medida, los que critican las reformas de 1983 y dicen que se hicieron a tambor batiente, que no se discutieron, que se votó a favor o en contra del gobierno, pueden tener un grado de verdad. Y obviamente ese no es el óptimo en materia de deliberación constitucional. Yo diría que la deliberación política, la deliberación ciudadana, el llevar esta discusión a todos los espacios, a todos los grupos, no puede ser un tema de la capital, no puede ser un tema de la clase media, ni siquiera un tema de la clase profesional educada. Tiene que ser algo que involucre a todas las personas en el territorio y personas que se encuentran en situaciones muy diferentes. Todos deben tener algo que decir. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Uno de nuestros participantes dice, según su experiencia, licenciado Jorge, ¿qué considera usted el motivo por el cual no se realizan reformas o una constituyente en nuestro país? ¿Qué factores están impidiéndolo? Sí, sí, es una buena pregunta. ¿Por qué no tenemos una nueva constitución? Yo pienso que hay un sinfín de razones, pero me voy a referir a la percepción sobre la situación actual. La percepción es que el país tiene demasiados retos y que el cambio de las instituciones constitucionales no es el más importante de ellos. Es decir, hay un tema de pobreza, hay un tema de acceso a servicios básicos, el agua, la basura, etc. Hay temas que tienen que ver con las disparidades, es decir, hay un grave problema de desigualdad creciente. Hay problemas de seguridad, hay un problema de violencia que pareciera que cada vez crece más. Y uno se pregunta, ¿qué puede aportar un cambio constitucional en estos ámbitos? Y la respuesta es que el cambio constitucional no va a aportar nada. El cambio constitucional lo que puede afectar es la gobernanza, por ejemplo, si hay instituciones normadas de una manera diferente, entonces podamos ver una respuesta diferente del Estado. Podemos esperar una respuesta diferente del Estado si se establecen competencias diferentes en las instituciones. En materia de derechos, lamentablemente, yo pienso que el plexo de derechos que tiene la Constitución actual está bastante completo y a menos que el plexo de derechos esté muy cercanamente vinculado a las competencias de las instituciones, pues van a tener un valor meramente decorativo o poético. Así, es decir, la clave de los cambios constitucionales tiene que ver con eso que decíamos en un momento
que es la constitución de un poder en la sociedad. Entonces, sí, hay una opinión, hay una perspectiva desde la cual los grandes retos que tiene la sociedad panameña ahora mismo no van a ser satisfechos por una reforma constitucional. Y se piensa que hay mucho para trabajar dentro de los márgenes de la Constitución actual. Hay mucho por mejorar, hay mucho que crecer en materia de leyes, en materia de capacidades, en materia de gestión pública, que se puede hacer perfectamente dentro de los márgenes constitucionales actuales. Esa a mí me parece una opinión respetable con la que no estoy de acuerdo. Hay otra opinión que dice que en realidad lo que hay que hacer con la Constitución es un cambio que es más social que político, y que por esa razón, no debe respetarse los cánones constitucionales actuales, no debe respetarse ningún procedimiento constitucional, sino que de lo que se trata es de la toma del poder por un grupo socialmente organizado. También me parece respetable esa opinión. Efectivamente, hay experiencias en la historia que nos dicen que eso ha ocurrido. Eso es lo que llamamos una revolución. Sin embargo, mi apreciación es que actualmente estamos muy lejos de que eso ocurra. Yo, sinceramente, no veo que haya una organización lo suficientemente poderosa como para imponer unas nuevas reglas constitucionales. Es una opinión minoritaria, repito, interesante, tiene cosas importantes que decir, pero no veo que logren el éxito en el cambio constitucional del que estamos hablando. Así que sí, por la apreciación que hay sobre el contexto, sobre la apreciación que hay sobre cuáles son los retos, tenemos una situación que podemos describir como una especie de tranque constitucional. No avanzamos, no hay acuerdos suficientemente amplios para avanzar ni con una reforma ni con una nueva constitución. Así que por eso mi apreciación es que estamos en una situación de tranque constitucional y obviamente las razones que se aluden son razones respetables, pero yo insisto en que hay que creer en el poder ciudadano, hay que creer en la capacidad de la gente de organizarse, de llegar a acuerdos. ¿Y por qué enfatizo la noción de llegar a acuerdos? Porque es muy difícil en los tiempos en que vivimos que haya una uniformidad ideológica. Es decir, Carlos, tú puedes tener tus razones para hacer algo y yo tengo las mías. Estamos de acuerdo en hacer lo mismo, pero estamos de acuerdo en hacer lo mismo por diferentes razones. Entonces, la idea es que la Constitución habilite los acuerdos en el sentido de lo que hay que hacer. Yo no creo que haya ningún panameño que pueda oponerse a que todos los ciudadanos y todas las familias del país gocen de agua potable. Eso hay que hacerlo. No creo que nadie pueda oponer a que haya un sistema eficiente de recolección de desechos sólidos. Eso hay que hacerlo. Ahora, si tú tienes unas razones ideológicas y yo tengo otras diferentes, eso no importa. Lo importante es que se hagan las cosas en las que hay acuerdo. Y por eso insisto en que a mí me parece que la vía de la deliberación ciudadana es el camino hacia adelante. Sí, entiendo que hay miedo de qué es lo que puede ocurrir con una asamblea constituyente. Pero repito, la asamblea constituyente sencillamente va a hacer una propuesta de texto constitucional, no va a gobernar el país, no va a tomar las decisiones fundamentales. Y ese texto constitucional va a ser validado por el electorado. Entonces la pregunta es, ¿y qué ocurre si después de un proceso, después de una inversión pública, después de un gasto de millones, la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente prepara un texto sumamente radical que el país no quiere? Bueno, va a ocurrir lo que ocurrió en Chile.
la gente votó en contra de la reforma, de la nueva constitución, porque sencillamente no respondía a los intereses mayoritarios del electorado. Entonces, repito, hay que tener la claridad de que no es la Asamblea Constituyente la que va a definir el curso del país. Va a ser un tema de deliberación ciudadana y al final todos los votos cuentan, todos los votos del electorado. Y fíjense, también quiero decir algo sobre por qué justifico mi posición en cuanto a la necesidad de avanzar mediante normas constitucionalmente establecidas. Y es que uno de los logros de Panamá a partir de 1990 es justamente el Tribunal Electoral. Nosotros en Panamá contamos con una institución en la que la voluntad del electorado es respetada y en eso confiamos. Por lo tanto, me parece que cualquier proceso debe considerar que tenemos una fortaleza en que se respete la opinión ciudadana, en que se respeten los votos. Y a partir de allí, entonces, se puede construir nuevas instituciones, se puede mejorar nuestra perspectiva sobre la democracia, que dicho sea de paso, está muy golpeada. Muchísimas gracias por su amplia explicación. Con esta explicación incluso ha dado respuesta a muchas de las interrogantes de los participantes. Hay dos participantes que nos han solicitado se refiera a esta reforma de 1983. Uno de ellos dice, ¿cuál es entonces el valor de la reforma constitucional de 1983 en la historia política constitucional de Panamá? Y otra participante dice, ¿cuál cree usted son las principales lecciones aprendidas de ese proceso que dejó como resultado la Constitución del 83? Los constitucionalistas tienen una categorización de las constituciones en torno a su efectividad. Se habla, por ejemplo, de que una constitución normativa es una constitución que efectivamente regula la vida política del país. Y una constitución nominal es una constitución que es un pedazo de papel. Es decir, las cosas ocurren de una manera que tiene poco que ver con la Constitución y mucho que ver con la voluntad empírica o real de los actores políticos. Pienso que es importante ver en la Constitución de 1983 un buen ejemplo de lo que es un diseño constitucional vaciado de voluntad política. Es decir, las normas estaban allí, pero estaban allí por gusto. Lo que se aprendió a partir de la reforma de 1983 es que no es suficiente con tener normas constitucionales. Tiene que haber una voluntad política detrás de esos cambios constitucionales. Es decir, si se llega a un cambio constitucional en donde se prioriza los servicios básicos a la población, dice, ser panameño significa que usted tiene acceso a ciertos servicios. Bueno, tiene que haber una voluntad detrás de esa norma. No es suficiente con que haya una norma. Así que hay que entender que el peligro que se corre con apostarle todo a una especie de diseño de normas es olvidar que la Constitución va a ser real o no dependiendo de cuál es el tipo de poder político que se ha organizado a partir de esa Constitución. ¿Qué es lo que debemos esperar de una democracia? Bueno, debemos esperar de una democracia que sea constitucional en el sentido en que le imprima valor a sus normas. Las normas sobre los derechos de los ciudadanos, individuales, sociales, políticos, pero también las competencias de las instituciones. También las instituciones tienen que ser responsables
y las instituciones tienen que rendir cuentas. Y cuando esas cosas no ocurren, bueno, entonces tiene que haber también un parámetro normativo que permita tomar las decisiones del control de esa situación. No podemos seguir operando de una manera que haya impunidad en la gestión pública. Sencillamente eso es contrario a la democracia. Y repito, la democracia exige que todas las autoridades sean responsables. No una, no el ejecutivo, no el legislativo, no el judicial, no, todas. Todas las instituciones tienen que ser responsables y tiene que haber los mecanismos para exigir esa responsabilidad. Así que yo digo que sí, el momento de la discusión constitucional es un momento cumbre en la vida de una nación, porque es a partir de allí que se van a definir sus futuros posibles. Muy bien, hay otra pregunta que implicaría una respuesta muy amplia, pero para no dejar al participante sin, aunque sea una breve respuesta, dice, doctor, en su opinión, ¿cuáles son las reformas más urgentes que exige la Constitución actual para efectos de limitar el presidencialismo, mejorar los mecanismos de control y otorgar un espíritu realmente participativo al Estado que garantice al ciudadano su participación en la gestión pública? Bueno, en primer lugar, quiero decir que sí, que la representación política en Panamá ha evolucionado, no ha sido siempre la misma. Creo que es natural que en el siglo XXI la representación política siga evolucionando, así que una reforma constitucional o un cambio constitucional debe consistir, entre otras cosas, en un refrescamiento de la representación política. En Panamá ha cambiado la distribución de la población, ha cambiado cómo la población está distribuida sobre el territorio, pero también persisten las viejas lacras de la pobreza, la exclusión y la marginalidad. Así que todas esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta por la representación política. Afortunadamente tenemos un porcentaje importante de miembros de la Asamblea Nacional que responden a un concepto de representación política proporcional, pero quizás no es suficiente. Quizás una de las cosas que se puede cambiar es precisamente hacer más proporcional todavía y menos mayoritaria la representación política. También hay que considerar que una democracia necesita partidos políticos. Los partidos políticos son los mecanismos que hacen que circule sangre por la democracia y los parámetros para constituir partidos políticos deben ser revisados. No debe quedar al albur de las mayorías legislativas que pueden ser un poco intempestivas. Así que eso también se puede consagrar a nivel constitucional. Hay algunos cambios que son, digamos, muy trillados, porque se discuten de una manera, en mi opinión, muy superficial. Por ejemplo, hace unos años estaba muy en boga la discusión sobre la reelección presidencial. Algunos países en América Latina modificaron sus constituciones para permitirla. En Panamá eso fue rechazado en un referéndum en 1998. Pienso que el consenso político en Panamá consiste en que el presidente de la República no debe ser reelegido. Así que yo esperaría que ese consenso se mantenga. Es decir, no a la reelección presidencial inmediata. Hay otras cosas que también se han discutido sobre si los miembros de la Asamblea Nacional deben poder presentarse a la reelección. Yo allí me acojo, digamos, a la sabiduría republicana de que no hay nada de malo en que los miembros de la Asamblea Nacional se reelijan. En ese caso, la reelección tiene todo el sentido del mundo.
Pero hay algunos aspectos que tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con el entramado constitucional, en donde ya la claridad y los consensos políticos no están tan claros. Y uno de esos es justamente lo relativo a eso que en forma general se llama la descentralización o las competencias de las autoridades municipales y locales. Así que yo diría que eso requiere más trabajo, requiere saber con más exactitud qué es exactamente lo que se pide, lo que se espera, lo que debiera hacerse en materia de desarrollo de las autoridades municipales y locales. Sí es un reto para el país que la democracia llegue a todas partes, a todas las personas, independientemente de dónde se encuentren, y creo que por allí hay que comenzar a pensar un poco. Hay en los temas electorales, pues son muchos. Creo que uno de los temas electorales que también se habla con frecuencia es el tema de la segunda vuelta. Y debido a la fragmentación del electorado panameño, en la última elección y por lo que se ve en lo que vamos a experimentar el próximo año, eso llevaría a que la papeleta favorecida con el mayor número de votos tenga un porcentaje relativamente bajo de aprobación en los ciudadanos. Y eso evidentemente no es bueno para el ejercicio democrático. Así que creo que ese tipo de situaciones que son contingentes, no tiene por qué ser así, pero eso puede ocurrir. Creo que lleva al pensamiento, a repensar el tema de la segunda vuelta electoral, que ha sido muy combatida. Yo particularmente no tengo ningún pensamiento intenso a favor o en contra de ella. Creo que se justifica para algunos países, creo que no se justifica en otros contextos. Y Panamá ha logrado hasta ahora vivir sin la segunda vuelta electoral y proteger su democracia. Si lo va a poder seguir haciendo, no lo sabemos. Creo que entre las reformas que hay que considerar, también están las relativas a eso que se llama la democracia directa, es decir, mecanismos de iniciativa y de participación ciudadana, no solamente en materia, digamos, de las grandes decisiones plebiscitarias, sino también en lo que son las políticas públicas, cómo nosotros entendemos las políticas públicas, porque políticas públicas sin público como que no tiene mucho sentido. Tiene que haber una manera en que los ciudadanos puedan expresar su opinión, en que puedan ser escuchados en la discusión de políticas públicas. Repito, no tienen que ser estos grandes cambios monumentales, son las cosas que afectan a la gente en el día a día. Así que el tema de la democracia directa, el tema de los mecanismos de participación ciudadana, de escucha de la gente, son importantes a tener en cuenta en un nuevo diseño constitucional. Pero obviamente no se trata, ninguna de las cosas que he dicho, se trata de verdades que sean posesión de los profesores de Derecho Constitucional. No, creo que el profesor de Derecho Constitucional, en el mejor de los casos, conoce cuáles son sus conceptos, conoce su materia, pero de lo que trata una constitución es de establecer acuerdos amplios en la ciudadanía sobre cómo debe constituirse el poder del Estado. Y eso ya es otra cosa. Lo bueno y lo malo, lo que se logra o lo que no se logra, siempre va a ser en función de esas mayorías. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita libertad, se necesita organización, no de unos pocos, no de los de siempre, de todos. Creo que el Tribunal Electoral es una institución en la que estos procesos se puede apoyar. El Tribunal Electoral puede favorecer, puede apoyar a las personas en su manera de participar en estos procesos electorales, así que yo lo considero un activo para cualquier proceso de fortalecimiento de la democracia en Panamá. No veo
allí una amenaza o una suspicacia. Así que en ese sentido, repito, mi opción particular, lo que yo recomiendo es utilizar los procesos que tenemos normados y evitar la tentación de tirarse al vacío en donde no hay nada regulado y todo es el producto de la fuerza. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, miren, tenemos más preguntas todavía, pero no queremos abusar de nuestro expositor en esta tarde. Queremos agradecer. Sí. Hay una pregunta que quiero responder allí. Sí, por supuesto. Sobre cuándo los cambios que se hacen mediante una reforma se consideran una nueva constitución. Una nueva constitución, sí. Sí, bueno, como les decía, a mí me parece bastante banal tratar de establecer un porcentaje o un número de artículos, o incluso un porcentaje del texto. Es decir, si uno dice, bueno, si cambia más del 10% del texto, o si cambia más del 10% de los artículos, o del 20% o del 30%, me parece que es una discusión sin contenido y muy banal. ¿Por qué? Porque uno puede cambiar más de 100 artículos de la Constitución y ser la misma Constitución. Eso fue lo que ocurrió en 1956. Nosotros hoy hemos perdido de vista que en realidad lo que nosotros llamamos la Constitución de 1946 tuvo una reforma intensa en el año 56. Y de esa intensidad de la reforma del 56 salió, entre otras cosas, el Tribunal Electoral, que no estaba contemplado en la Constitución original de 1946. Pero siempre nos referimos a eso como perteneciente a la Constitución del 46, cuando en realidad no fue así. Fue parte de la reforma constitucional del 56. Y en ese año, en el 56, se reformaron más de 100 artículos de la Constitución. Así que fue una reforma intensa. Pregunta, ¿significa que la reforma constitucional de 1956 fue una nueva constitución? Respuesta, no. ¿Por qué? Porque se mantuvo el mismo esquema de democracia liberal representativa que había establecido la Constitución de 1946. Así que yo diría que la búsqueda no va por el tema del número de artículos o la cantidad de texto reformado. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que una Constitución cambia? Repito, del poder que la Constitución establece como poder del Estado. Y ese es uno de los argumentos que utiliza el doctor César Quintero, es decir, el poder establecido por la Constitución de 1972 es un poder diferente del establecido por las reformas de 1983. Un autor italiano dice que cuando cambia el poder legislativo de una manera significativa, las bases de la representación, por ejemplo, las reglas para organizar la discusión en el órgano legislativo, allí entonces hay una nueva constitución, si cambian esas reglas. El resto de la constitución puede quedar igual. El resto de la constitución puede ser que cambiaron solamente 3 artículos, pero si esos 3 artículos tocan la base de la representación política, entonces probablemente estamos ante una nueva constitución porque se ha establecido un nuevo poder en la sociedad. Así que con eso intento darle respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Yanaleas. Tengo una última preguntita y le voy a pedir que la respuesta pues, sea un poco más breve en esta oportunidad y que también aproveche para hacer una reflexión final o despedirse del público que lo ha acompañado en esta tarde. Nosotros, el Tribunal Electoral, nos encontramos en un proceso de desarrollo del Plan General de Elecciones. Estamos escasamente un año prácticamente de la elección general. Los partidos políticos también están por su parte realizando sus actividades políticas internas de acuerdo con la ley. Ya estamos viendo, por ejemplo, campañas, periodos de campaña internos para las elecciones primarias que estarán realizando los partidos políticos para escoger a sus candidatos en los próximos meses. Hay todo un calendario de actividades. ¿Cree usted que estas deliberaciones, este ejercicio que debe hacerse para buscar una reforma constitucional que tenga el consenso ciudadano de todos los sectores participativos, debería diferirse al momento posterior a la elección, o nada impide que en este tiempo
en que están los partidos, los candidatos, el tribunal y la organización pueda continuarse con ese ejercicio ciudadano en busca de una reforma constitucional? Sí, mira, yo insisto en que hay algo que en el 2002, en el 2004, cuando estaba activo el Foro 2020 y la Mesa Nueva Constitución, que tuve el honor de coordinar durante esos 2 años, creo que hay algo que se perdió luego de las reformas del 2004 y que todavía hoy no se entiende. Una cosa es tomar la decisión de iniciar un proceso constituyente, ¿verdad? En donde se dice, vamos a elegir nuevos constituyentes, se va a establecer una asamblea constituyente luego de las elecciones y esa asamblea operará por tantos meses y dará un nuevo texto constitucional que será llevado a referéndum. Eso es iniciar un proceso constituyente que, repito, tomando en cuenta la experiencia chilena, ya sabemos que no necesariamente va a terminar en una nueva constitución, pero es abrir una discusión. Pero otra cosa diferente es preguntarle al electorado qué desea hacer. Es decir, si desea iniciar un proceso constituyente o no. Es decir, Carlos, tú y yo podemos tener opiniones diferentes sobre el proceso, si se debe abrir o no a un proceso constituyente. Pero tú puedes estar de acuerdo en que haya una papeleta. Tú dices, sí, sí, pónganme la papeleta para decidir y yo voy a decir que no. ¿Te das cuenta? Es decir, la papeleta es solamente para producir una conversación, discusión, decisión ciudadana. Entonces, claro, una vez que los ciudadanos han dicho en su mayoría que sí, pues le toca a las autoridades llevar adelante esa voluntad expresada en las urnas, que es una decisión tan buena como la decisión que los eligió a ellos para ser las autoridades del Estado. ¿Qué ocurre si la decisión del electorado, la decisión mayoritaria, que yo no sé cuál va a ser, pero vamos a suponer que la decisión mayoritaria del electorado sea decir, no queremos una constituyente? Bueno, sencillamente entonces no hay que hacer una constituyente y las autoridades pueden perfectamente proceder con mesas de ciudadanos sobre distintos temas para producir una reforma constitucional. Ya no es un cambio de constitución, es una reforma constitucional. Así que yo insisto en que no hay que tenerle miedo a la quinta papeleta. La quinta papeleta solamente va a ser la pregunta de si sí o si no. Y es perfectamente consono con la democracia que las personas expresen su opinión sobre ese tema. Que repito, será una decisión que tendrá que implementar las autoridades elegidas en el torneo electoral. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, queremos agradecerle a usted por la oportunidad que nos ha dado de conocer más profundamente la reforma constitucional de 1983. Pero no solo eso, hemos repasado y aprendido muchos conceptos relacionados a los métodos de reforma constitucional y a la historia constitucional panameña. Muchas gracias, doctor. No sé si quiere decirle algo más a su público. Yo primero que todo reiterar mis agradecimientos al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos por este tipo de actividades. Repito, no se trata de un ejercicio académico, no se trata de aprender derecho constitucional. Me parece que más que todo de lo que se trata es de educar en ciudadanía, de que todos comprendamos de que la democracia se fundamenta en el ejercicio de los derechos ciudadanos. Fuera de eso, la democracia puede ser un concepto bastante vacío. Así que lo que estamos haciendo es sencillamente promover democracia, promover ciudadanía y por eso es necesario deliberar, disentir, argumentar y acordar. De eso es lo que se trata y no de imponer una verdad absoluta, una verdad histórica, una verdad que solamente posee un pequeño grupo de personas,
sean profesores o ideólogos o lo que sea. No se trata de eso, se trata de un ejercicio ciudadano. Así que tengamos más actividades de este tipo, Carlos. Eso es todo. Claro que sí, con mucho gusto. Lo seguiremos invitando, doctor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde, en este